Cambiamos de tema porque más de 100 empresas forestales fueron afectadas por los incendios de la zona centro-sur del país, según un catastro de la ficha de emergencia productiva. Pérdidas en terreno que la Corporación Chilena de la Madera cifró en al menos 350 millones de dólares en su última estimación. Para conversar más sobre los efectos de los incendios en las pymes del sector, nos encontramos con Fernando Roselot, que es director ejecutivo del Instituto Forestal. Fernando, gracias por estar en CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. ¿A quiénes agrupan exactamente o tienen el conocimiento del Instituto Forestal y específicamente el sector de las pymes? Bueno, el sector de las pymes se agrupa en dos gremios importantes, que es Corma, que tiene un departamento de pymes y que están bastante organizadas, sobre todo en la región del Maule, donde fue el siniestro, y Pymemat también a nivel nacional, y en el Maule también tiene un número significativo de representantes. El Instituto Forestal, en el último catastro también, ¿cuántas hectáreas del total de afectados corresponden a pymes? Sí, hemos estado elaborando esa información en conjunto con Agroseguro, la gente de ODEPA, el Ministerio de Agricultura, donde pertenecemos como institución, y tenemos una superficie de casi 197.000 hectáreas de plantaciones que fueron afectadas a nivel nacional. ¿Esto en el total? En total. Perfecto, a nivel nacional, plantaciones de pino y eucalipto. Perfecto. A nivel de pyme, alrededor de 55.000, 60.000 hectáreas. Eso lo vamos a ir especificando con más detalle a través del tiempo, porque hemos podido ingresar ya un poco más con tranquilidad a la zona. Entonces eso hay que confirmarlo en la medida que los datos vayan llegando a través de los catastros que se están haciendo en la zona. Estas 55.000 hectáreas afectadas que pertenecen a pequeño, sí, a pequeño y mediano. Y mediano, porque las grandes, alrededor de 100.000 hectáreas entre pino y eucalipto, son lo que le está reportado que se quemaron. ¿Y eso cuántos propietarios son y también cuántos trabajadores son los que están en ese lugar? Bueno, ese es el catastro que se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Economía, Corfo, nuestra institución a través del Ministerio de Agricultura, pero creemos que estamos ya redondeando una cifra de unos 40, entre 40 aserraderos, instalaciones también. Hay aserraderos que no se quemaron por completo. Hay parte de esos aserraderos, instalaciones que se quemaron, o la caldera, o un camión, o un aserradero. Hay muchos aserraderos, para que tú sepas, móviles en la zona, o sea, que están en la temporada de verano y después se van o cierran. Entonces, también eso hay que ir a terreno para verificar esa cantidad de forma muy determinante y real. Y con ese número de aserraderos afectados, ¿se puede estimar cuántos trabajadores también dependen de ellos? Sí, claro. O sea, más o menos tenemos estimado que alrededor de 1.500 trabajadores, trabajadoras, es bien poco las mujeres que trabajan en el sector, pero obviamente que es un tema importante, y allá en la zona la semana pasada anduvo la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, nos reunimos con él, con los gremios, y se está como gobierno muy preocupado el tema para que esa gente que perdió los aserraderos puedan volver a trabajar en un muy corto plazo. Aquí lo más importante es que, lo más significativo, que esa gente que tenía, también eran dueños de bosque, pequeñas propietarias que tenían sus 10 hectáreas, 15 hectáreas, 5 hectáreas de plantaciones, puedan retomar eso, liquidar la madera que ojalá no se haya quemado por completo y poder sacar algo de eso. Eso es importante. No es que las 55.000 hectáreas estimadas que ustedes mencionan estén completamente perdidas. Hay algo que se puede rescatar, obviamente no de la manera ideal, pero que se puede hacer uso en algo. Claro, porque aquí se ha dicho mucho. Aquí lo real es que los pinos que no fueron muy afectados, el fuego corrió muy rápido. Había mucho viento en la zona. Yo anduve por allá la semana pasada, 3 días, me tocó ver algunos focos de incendio, impresionante cómo se movían las llamas. Entonces, en algunos sectores uno ve quemado, pero puede que haya pasado el incendio por ahí y quemó las ramas más secas, qué sé yo, quemó algunas cosas, pero quizá el tronco, la madera en sí, no la afectó tanto. Entonces eso es lo que hay que evaluar, porque obviamente que esa madera se puede reutilizar. ¿En qué se puede reutilizar? Madera, quizás no el mismo destino que lo tenían pensado la gente que se le quemó sus bosques, pero sí se puede utilizar para madera país. Yo creo que ahí se está trabajando con el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Agricultura, para lograr esa venta post empiecen a
limpiar esos bosques que fueron quemados. Ahora, eso es para liquidar lo que ya fue quemado y que no se fue a cenizas. Pero, ¿qué va a pasar después, cuando ya se produce esa liquidación y hay que volver a trabajar? Yo tengo entendido que para volver a tener eucaliptus para producción pasan 10 años. Para volver a tener pinos para producción pasan 20 años como mínimo. ¿Qué es lo que va a pasar en ese intertanto? Porque los bonos o líneas de financiamiento que entrega el gobierno no van a durar todo ese tiempo. Bueno, aquí tenemos un trabajo muy fuerte que hay que hacer, y esto fue mandatado por el ministro de Agricultura, donde fue creado ya hace un par de años un consejo de política forestal. Y ese consejo va a armar un programa que se pretende entregar pronto a la presidenta y al encargado Sergio Galilea, yo creo, a la presidenta, fin de mes o principio de marzo, para cuál va a ser el plan de restauración de toda esta zona afectada. Pero a tu pregunta, obviamente que el eucalipto, la gracia del eucalipto, fíjate, que muchos lo demonizan, que toma mucha agua, que se chupa todo el agua de los alrededores, es que crece con rebrote. O sea, no hay que... Se quemó y va a crecer nuevamente, no hay que plantar nuevamente como se hace con el pino. O sea, el árbol eucaliptus que se quemó, pero que no fue directo a cenizas, que sigue parado, puede entonces rebrotar. Así es, rebrota con mucha fuerza y eso se puede manejar después y obviamente, como dices tú, en 8 o 10 años. Obviamente que se perdió el crecimiento pero no todas las plantaciones, y eso es un dato que tiene el Instituto Forestal, no todas las plantaciones que se quemaron tienen la edad de rotación al punto de cosecha, 20 años o 25 años en algunos sectores. Algunos tenían de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, ¿entiendes? Entonces hay una proporción de cada una de las edades y también hay que diferenciarlo por cada tipo de propietario, que eso es lo más importante, y en eso estamos trabajando muy fuertemente. Ahora, mientras más grande el propietario, más posibilidades tiene de, por ejemplo, algunos sectores están en edad de cosecha u otros no, pero hay algunos que me imagino que lo perdieron todo. ¿Podría aumentar fuertemente el desempleo en el sector y algunos que trabajaban en aserraderos simplemente tener que dedicarse a otra cosa mientras pasa el tiempo necesario para volver a producir? Sí, bueno, eso es lo que no queremos, que la gente que es empleada y hemos tenido muchas reuniones para lograr esto. Como te decía, estuvo el ministro de Hacienda la semana pasada ya mismo, y ya hay una serie de beneficios y herramientas que se le está entregando a los pequeños propietarios de aserraderos, barracas que perdieron su maquinaria a través de varios organismos, el COTEC, Corfo, a través del Ministerio de Economía, Corfos regionales, los Ceremis de Economía. Estamos todos trabajando en ese aspecto para que este desempleo que va a quedar, que va a ser complicado, sea lo menos posible y en el menor tiempo posible. Uno vio cómo las distintas empresas que en el ámbito del mercado son competidores, obviamente en el tema de los incendios se ayudaron unos con otros. ¿Podría pasar esto ahora cuando aumente el desempleo? Por ejemplo, que grandes forestales, cuando vean que las pymes no puedan producir, puedan contratar, por ejemplo, a las personas que tienen dentro de su planilla de trabajo. Estoy simplemente tirando una idea al aire, no es que sea un plan de trabajo, pero ¿puede ser una opción? Eso se ha hablado con la gente de Arauco, CMPC, Maciza, que fue la menos afectada, pero obviamente que ellos han dicho que no van a despedir a nadie, y las empresas pequeñas o medianas que puedan despedir porque se les quemó sus instalaciones, ojalá que haya otro incentivo de empleo, y eso es lo que se está planificando en el gobierno. La idea es que esa zona siga produciendo, salga adelante, se levante, y el gobierno está detrás de eso muy fuertemente. Obviamente que ya la emergencia no se ha apagado completamente, pero estamos muy cerca de eso y hay que empezar a sacar lecciones. Y yo he escuchado que algunas de las lecciones en el ámbito productivo son generar cortafuegos. No solamente cuando haya un poblado cerca, sino que entre las mismas zonas de producción, para que cuando haya un incendio ya esté inmediatamente la distancia suficiente para que no llegue hacia otro sector productivo. Eso es algo que se está barajando ya como un mercado forestal sustentable en prevención de riesgos de incendio. Sí, mira, nosotros como Instituto Forestal tenemos una opinión en forma de investigación en relación a la prevención, y estamos apoyando lo que CONAF
nos solicite. Ellos son los que realmente están en el día a día con el cuanto a los incendios, pero obviamente que lo que tenemos que hacer es hacer las cosas diferentes. Creo que tenemos que conversar con la comunidad, porque se ha demonizado mucho el pino, el eucalipto, cuál es la especie que se quema más rápido, si son de especies complicadas o no. Yo creo que aquí la culpa no es de la especie propiamente tal, sino que cómo hemos plantado durante estos años en Chile. Creo que hay un sector importante, el tema forestal, el tema de 2,5 millones de hectáreas de plantaciones que se logró durante una ley de fomento, buena o mala, o como muchos dicen, cómo se ha desarrollado, pero creo que tenemos que hacer una mirada diferente, pensar en un ordenamiento territorial de las zonas que ahora quedaron desprovistas y que hay que restaurar, hablar con la comunidad qué es lo que quiere, pensar en las distancias, las plantaciones, a las viviendas, pensar en las cuencas hidrográficas, las que entregan agua a las comunidades río abajo. Entonces, conversar con los comités de APR que son de agua potable rural, etcétera. Creo que debemos restaurar de otra manera, con una plantación inteligente a futuro, en mosaico, como lo dijo el ministro de Hacienda hace una semana atrás. Bueno, hay antecedentes con las distancias en otro rubro, por ejemplo, en los salmones se mantienen las parcelas distanciadas unas de otras. En el caso de que aparezca una enfermedad en una, no contagie a la otra. Entonces ya hay un antecedente, obviamente, con distintas complejidades, pero hay un antecedente en otro sector productivo. Así es. La idea es esa. O sea, uno ve plantaciones y uno va a la carretera y ve pino y no termina de ver la cantidad de miles de hectáreas y homogéneas, la misma edad. Quizás habría que pensar en otro tipo de plantación, más heterogéneo, con mosaico, como te digo yo, combinar plantación, restauración en bosque nativo, en las laderas, en la parte donde hay los cursos de agua. Como te decía, el agua debe ser esencial para la gente vecina que vive cerca de las plantaciones. Creo que la prioridad es el agua potable, el consumo. Cada vez hay un déficit hídrico más importante. Llevamos 6, 7 años de ese déficit. Entonces, obviamente que hay que cuidar eso, y en eso está impuesto el Ministerio de Agricultura para lograr una restauración diferente y también generar empleo. ¿Por qué no pensar que podamos hacer viveros? Porque necesitamos las plantas. O sea, para plantar hay que tener vivero, preparar de un año para otro y pensar una buena cantidad de plantas, ya sean nativas o de esta especie exótica. De hecho, yo conversaba con un ingeniero forestal la semana pasada y decía que ya en los viveros no hay capacidad suficiente para entregar al mercado, porque lo que se iba a producir para esta temporada ya se entregó. Entonces no hay capacidad suficiente, sino que habría que esperar incluso hasta el invierno del próximo año para pensar en una reforestación. Yo creo que algo se puede hacer este año, porque si se licita rápidamente y se dan señales importantes que se va a restaurar, yo creo que se pueden conseguir plantas. Pero obviamente, como ya no teníamos una ley de bonificación hace 4 o 5 años, los viveros se fueron achicando, claro, o produciendo menos, pero obviamente que esto puede revertirse muy rápidamente. Ahora, en el sector hacen un llamado, y esta ya es mi última pregunta porque nos queda poco tiempo, hacen un llamado a que, sobre todo, el tema de mejoras para el control y combate a los incendios tiene que ser rápido, tiene que ser ahora, incluso antes de que empiece la nueva temporada, porque no sé si el sector pueda resistir una emergencia como la que acabamos de vivir. Bueno, yo creo que al país le quedó claro que CONAF necesita los recursos necesarios a la necesidad del país. Creo que el país está complicado en temas de clima, o sea, nunca hemos tenido estos calores. Creo que lo que hizo CONAF en cuanto a sus brigadistas, el combate a los incendios, los bomberos, toda la gente que participó, o sea, felicitaciones, y creo que, pero obviamente que hay que mejorar muchos aspectos, y en eso creo que el director de CONAF, el ministro, está en esa parada. Bueno, en el sector forestal, entonces, también manos a la obra para intentar proteger de mejor manera, ahora que ya sabemos que la vara de exigencia subió, y mucho, respecto al combate de los incendios forestales en nuestro país. Así es. Fernando Roselot, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme.